Te invito a que puedas tomar tu asiento. Hay momentos en los cuales una persona puede asistir a la iglesia, levantar las manos, cantar, estar en una reunión, inclusive hasta realizar algunas tareas. Pero como me ha pasado a mí, podía estar en la iglesia, asistir semana tras semana, pero en un momento de mi vida estar mal con Dios, alejarme, estar presente en el cuerpo, sí, pero desvanecido espiritualmente, asistiendo cada día, y no digo que no sea importante. Cuando una persona me habla y me dice yo no tengo fuerza para acercarme a la iglesia, lo único que va a poder cambiar aquella realidad y esa situación es que la persona siga buscando. Si aquella persona en algún momento puede recapacitar y salir de esa condición, es porque la palabra de Dios es la que hablará, la que traerá esperanza. Si tú te alejas y te apartas totalmente, ¿qué esperanza habrá? ¿Qué consejo vendrá para que puedas aplicarlo? ¿Qué será aquello que traiga luz en medio de la oscuridad? Ahora, esta palabra nos enseña que aun cuando nos alejamos de Dios, es Dios que nos da ese momento. Imagínate una persona que está en terapia intensiva, que ha perdido el conocimiento, que puede mover parte de su cuerpo porque no tiene algo que se lo impida, pero que sin embargo, a pesar de poder tener aquellas funciones, la persona ha perdido la conciencia. Está en el cuerpo, pero su mente no. Ahora, tú puedes estar aquí, como lo estuve yo en un momento, pero sin embargo, haber perdido el sentido. Espiritualmente, estar. Imagínate que tú eres aquella persona que se encuentra en ese estado. El cuerpo está ahí, pero la mente, la persona está desvanecida, ha perdido el sentido. Bueno, la palabra de Dios nos muestra que en un momento, un varón le pide a su padre la herencia porque no valoró el lugar en el cual estaba, en la casa del padre. No le pareció algo bueno y le pareció una buena idea pedirle al padre la herencia que le correspondía e irse. Pero dice la palabra que él en poco tiempo malgastó todo su dinero, lo desperdició. Y ahora él estaba en una condición de escasez, de necesidad, de soledad, lo cual nos muestra lo que sucede cuando uno se aleja del Padre, cuando uno toma malas decisiones impulsivas porque pasó algo y de repente uno toma la decisión de alejarse, de dejar de estar cerca del Padre y lejos de Dios. Uno puede pensar que aquel pecado, lo que uno quiera hacer, va a traer libertad a su vida. Pero esta historia nos muestra cómo, a diferencia de lo que alguien puede pensar, que el pecado traerá libertad. No digo que alguien lo vea de esa manera, como que lo malo va a traer libertad, sino como aquello que es pecado, pero la persona lo ve como una oportunidad, como algo bueno. Y lo ve como una salida, como una oportunidad. Dijo, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y me iré. Y tomando así los bienes, dice que los juntó un día y se fue y los malgastó todos. Y ahora fue a pedir trabajo porque estaba en escasez. Ahora había necesidad en su vida. Y fue a apacentar cerdos. Una tarea que no era digna de un hijo de Dios. Ahora dice que aún más, él anhelaba comer las algarrobas, el alimento que los cerdos tenían. Él comenzó a anhelar, pero no le daban.
Estaba en una condición terrible. Esto no significa que debemos llegar a una condición terrible para entender. Pero muchas veces son las situaciones en las cuales el hombre recapacita. ¿Por qué? Porque al alejarse de Dios, lejos de ver la libertad y la bendición que creían tener, viene la ruina, la miseria, la soledad, la tristeza, el vacío. Un vacío espiritual. Puede haber delante de ti una gran oportunidad, quizás en el área de las emociones, de las finanzas, en aquello que tú quieres, que tú dices, yo quiero alcanzar esto, o quiero tener una pareja, o formar una familia. Pero no es que Dios esté en contra de estas cosas, sino que hay veces que el medio que la persona toma es por medio del pecado. Y lejos de traerle libertad, lo que hace es separarlo, alejarlo del Padre, ponerlo en una condición en la cual ahora siente que es totalmente miserable. Cuando alguien pierde completamente el sentido, cuando alguien se desvanece, un varón completamente alcoholizado perdió en un momento sus sentidos, ya su mente estaba fuera de él, y volviendo a su casa le quitó la vida a su hijo. Cuando esta persona sale de ese estado de ebriedad, mira a su alrededor y dice, ¿qué fue lo que hice? Cuando esta persona vuelve en sí, se da cuenta el daño que había hecho. Ahora, no es necesario estar alcoholizado para perder el sentido, porque hay muchas personas que lo han perdido sin estar alcoholizados, sin consumir drogas. Aunque alguno puede decir, bueno, mi gran problema es que consumo drogas, mi gran problema han sido los vicios, mi gran problema han sido los parásitos en mi vida matrimonial, aquellas cosas que destruyen mi matrimonio. Pero alguien que ha perdido el sentido puede ser aquel padre que maltrata a sus hijos, que no valora el tiempo con ellos, que no prioriza el estar con su familia, pero un día sus ojos son abiertos y se da cuenta de la oportunidad maravillosa que perdió. Los años pasaron y ahora ve claramente, pero sus hijos ya no tienen 3, 4 años, han crecido, ya son hombres. Y cuando sus ojos fueron abiertos y cuando pudo ver la bendición, para muchos ya es tarde. Para aquel hijo que valoró a su padre y a su madre cuando ya no los tuvo, cuando recapacitó y cuando pudo volver en sí, lo maravilloso de poder compartir, de tenerlos cerca, de tenerlos con vida. Y cuando vuelve en sí y se da cuenta de la pérdida, ya es tarde. Ya ha pasado el tiempo. Un esposo que por años le fue indiferente a su mujer, por años vivió mirando a otras mujeres, codiciando a otras personas, no valorando el trabajo de su esposa, no valorando el esfuerzo en la familia, no valorando su fidelidad, no valorando su rol, su lugar de mujer. Pero un día vuelve en sí y se da cuenta de todo lo que hizo. Un día se da cuenta de todo el daño que causó. No estuvo alcoholizado ni drogado. No perdió el sentido en cuanto a su mente, pero sí espiritualmente perdió completamente el sentido. Cuando vuelve en sí se da cuenta del matrimonio maravilloso que tenía, de la mujer maravillosa que Dios le había dado, de los hijos, de la oportunidad que dejó pasar. Vuelve en sí y ahora ve. En esta historia, este hijo vuelve en sí, pero lo hace a tiempo. Tú estás a tiempo hoy. Aún estás a tiempo de volver en sí.
Aún estás a tiempo de que tus ojos sean abiertos. Dice la palabra de Dios. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Vamos a leer el versículo 17 solamente. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 17. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa, Señor, es tu palabra. Aleluya. Y aleluya. Mira, qué maravilloso. Aquel hijo pródigo, mientras que deseaba comer las algarrobas de los cerdos, dice la Escritura que él volvió en sí. Estaba desvanecido. Su mente estaba cautiva, lejos. Pero ahora volvió en sí. ¿Cuántos de nosotros, lejos de Dios, estábamos en esta condición? Y no podíamos ver claramente. Y no veíamos la bendición que teníamos a nuestro alrededor. No veíamos las bendiciones que Dios nos da cada día. No podíamos valorar el día, no podíamos valorar el hecho de tener salud, de tener una oportunidad cada día. No podíamos verlo hasta que pudimos volver en sí. Hasta que salimos de ese estado de inconsciencia. Dice la palabra, y volviendo en sí, él ahora vio. ¿Qué fue lo que vio? Él vio la generosidad del Padre. Él vio qué bueno que era estar en casa del Padre. Qué bueno que era estar en aquel lugar que yo menosprecié. ¿Cuántos en algún momento se alejan? Dejan de asistir a la iglesia y se alejan. Y dicen, qué bueno que era estar en la presencia de Dios. Pero mientras que está en ese estado de inconsciencia, lastima a muchas personas, daña a otros. Lastima aun cuando conoce el bien. Dice la palabra que es pecado sino aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pero por cuanto está lejos, por cuanto tomó una mala decisión para su vida, porque el hijo pródigo pensó que el tener mucho dinero y tener amigos para malgastarlo y de esa manera poder vivir, como alguien dice, bueno, la fiesta, la noche, los placeres. Pero esta historia nos muestra cómo los placeres traen soledad, tristeza, angustia. En el principio quizás él dijo, esta es la vida que yo quería. El Padre no podía ofrecerme esto. Esto es lo que yo quería vivir. Cuando alguno se aleja de Dios y vuelve al boliche, y vuelve a estar con los amigos, y vuelve a su vieja vida. Y pareciera ser que nada queda en aquel corazón de ese hombre que un día se acercó a los caminos de Dios, que un día estuvo cerca del Padre y que vio la gloria de Dios. Pareciera que se ha olvidado de todo lo que Dios ha hecho por él. Que un día se olvidó porque se enojó con Dios, porque las cosas no salieron como él pensaba, porque de repente le pareció que era mejor vivir de esta manera, o porque fue engañado detrás de un placer que le ofrecía una aparente libertad, pero que escondía la tristeza, el dolor, la angustia y el vacío. Hay veces que miran a un cristiano como una persona aburrida. Pero lo cierto es que muchos de nosotros hemos estado en aquella vida, hemos probado los placeres y no hemos encontrado nada bueno. Hemos vuelto en sí y dijimos, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo en este lugar? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué clase de vida es la que quieres? ¿Qué es lo que quieres heredarle a tus hijos? Tú puedes pensar en heredarles una casa, algo material, pero
Hay algo que va mucho más allá, que son los valores, la fe, el poder valorar, el poder tener los sentidos correctos, el poder estar en sí, en tu cabal juicio y ver claramente. Dice la palabra que disfrutar de los bienes materiales es un don de Dios. Y cuando una persona tiene bienes materiales y no los disfruta, sino que por el contrario vive una vida frustrada, y uno dice, esta persona tiene todo para estar bien. Lo que pasa es que el hombre confunde qué es tener todo. Quizás tú dices, yo tengo necesidad, y aquel lo tiene todo y no vive bien. ¿Qué es todo? Tener un auto, una casa, dinero, una cuenta bancaria abultada, una empresa, reconocimiento, fama. ¿Qué es todo? Hay personas en este mundo que lo tienen todo, aparentemente. Pero la palabra nos enseña que si no tienes a Cristo, ¿de qué te sirve todo lo demás? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo? Dice la Escritura, si pierde su alma. Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Aleluya. ¿De qué le sirve si está desvanecido? ¿De qué le sirve si ha perdido el sentido? Un día se levanta y en medio de su inconsciencia daña a otra persona, le quita la vida a alguien. Hace unos años atrás, un empresario millonario, a causa del egoísmo, de situaciones conflictivas en su familia, un día llegó a su casa y un pariente le quitó la vida. Uno parece que está viviendo en una plena conciencia, pero no es así. Y cuando mire, dice, ¿qué hice? Me arruiné la vida. Ahora voy a estar en la cárcel. Y aquella persona que tenía muchas posesiones creyó estar seguro en lo que tenía, sin pensar que alguna situación podía hacer que todo se desvanezca. ¿Cuántas veces vivimos de esa manera en lugares que parecen seguros, pero que sin embargo carecen de esa firmeza? Porque la palabra de Dios nos enseña que lo que está firme es lo que está parado en la roca. Cuando tú edificas tu casa sobre la roca, tu casa estará firme, sin importar las tormentas, los vientos, las tempestades, sin importar los golpes que puedan venir. Mira la casa de tu vecino y tú dices, mi casa está siendo azotada, golpe tras golpe, tormentas que vienen para sacudirme. Pero tu casa se mantiene firme. La casa de tu vecino no está fundada sobre la roca. Vendrán los ríos, los vientos la golpearán. Y dice la palabra que habrá ruina. No necesita una gran tempestad. Con problemas simples. Dice la palabra, despiértate, levántate tú que duermes y te alumbrará Jesucristo. Aleluya. Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Hay muchos que están desvanecidos. Hay muchos que están aquí, pero que no han vuelto al Padre. Este dijo, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan? ¿Cuántos jornaleros viven mejor que yo? Y yo soy hijo, heredero, pero que rechacé todo eso, que no lo valoré. Un jornalero en la casa de mi Padre vive mejor que yo porque mi Padre es bueno, mi Padre es generoso. En ese momento volvió en sí y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué tengo que estar haciendo yo apacentando cerdos? ¿Qué tengo que estar yo viviendo en la miseria cuando soy hijo de Dios? Hoy, un creyente apartado de Dios, la palabra abre sus ojos y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo con este grupo de amigos? ¿Qué estoy haciendo con esta mujer? ¿Qué estoy haciendo con este hombre? Siendo un hijo de Dios, estoy aquí, alimentándome de los cerdos, alimentándome de las algarrobas, alimentándome de algo que no va a llenar ese vacío en mí. En un momento,
El creyente apartado, aquel que se ha alejado de Dios, vuelve en sí. Pero no vuelve en sí porque su vida es una miseria. ¿Cuántas personas muchas veces vienen a la iglesia cuando las cosas están mal? Pero esta palabra viene para decirte que el estar aquí en el cuerpo no significa que hayas vuelto al Padre. Cuando el hijo pródigo volvió al Padre, ¿en qué momento? Cuando volvió en sí. Cuando él recapacitó. Cuando sus ojos fueron abiertos y se vio y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí apacentando cerdos? Cuando se miró y dijo, ¿qué estoy viviendo yo de esta manera? Si tengo un Padre bondadoso, tengo un Padre lleno de misericordia, tengo un Padre lleno de amor, que aún los jornaleros viven bien. ¿Cómo voy a quedarme en este lugar? Es momento de que vuelva a los brazos del Padre. Es tiempo de que regrese a Dios. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Es tiempo de que regreses al Padre. Quizás dice, todo mal. Todo mal. Bueno, el hijo pródigo podía decir así, todo mal. Me alejé del Padre y parece que una maldición me persiguió. Es normal. Al principio, como este varón, uno puede decir, yo estoy bien. ¿Y cómo estás ahora que te fuiste? Bien. Yo estoy bien. Tengo todas las cosas. Aquí está toda la herencia. Estoy viviendo la gran vida. Esta es la vida que yo me merezco. Pero un día las cosas cambian. No es que uno busque el dañarse, sino que parece que es una buena decisión la que tomó. Que es un camino diferente. Pero la Escritura nos enseña que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su fin es un fin de muerte. Este varón tomó ese camino, pero en un momento perdió la conciencia, tomó sus bienes, se fue, hasta que volvió en sí. Cuando volvemos en sí, todo lo vemos claramente. La palabra es el espejo, y cuando la palabra comienza a mostrarnos qué hay, es cuando podemos vernos claramente. Tú no sabes que eres un mal padre hasta que conoces la palabra de Dios. Yo lo sabía antes porque mis hijos me lo hicieron sentir. Pero hay padres que a los hijos le pueden decir cualquier cosa, pero el padre se justifica. El padre dice, yo hice lo que pude. Pero cuando tus ojos son abiertos, te das cuenta de lo que hiciste. Un día el Señor te dirá qué es lo que hiciste con tu familia. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con lo que te confié? El hijo pródigo, sus ojos fueron abiertos, él volvió en sí. Y no dijo, ¿qué estoy haciendo acá? Culpa del Padre, estoy aquí. Si el Padre me amaba, no me hubiese dejado ir. Si el Padre me amaba, me hubiese demostrado de alguna manera que debía quedarme. Si el Padre me amara, entonces hubiese venido a buscarme. Algunos dicen, no, yo estoy aquí porque Dios no me vino a buscar. Nadie me vino a buscar. Un día volverás en sí y te darás cuenta que no se trata de que alguien te vaya a buscar. Dios busca a sus siervos. Pero mire esta historia. El padre no salió corriendo tras él. No se tiró a sus pies y le dijo, hijo, no lo hagas. Lo cual no significa que no haya quebrantado su corazón. Todo padre que ve tomar a su hijo una mala decisión se duele. Los errores de los hijos, los fracasos de los hijos son los fracasos de los padres. No porque uno diga, fracasé con este hijo, sino porque uno siente que cuando a un hijo le va mal, también me va a mí. Por más que yo sea exitoso, porque es una parte de mí. Cuando un padre pierde un hijo, pierde una parte de su corazón que nunca más estará ahí. Jacob dijo, descenderé enlutado hasta el Seol por la pérdida de José.
Nunca más mi corazón va a restaurarse. Pasarán los años, me acostumbraré, pero siempre estará en mi corazón. Ahora, hay un momento en el cual nuestros ojos son abiertos. Y sin importar todos los mecanismos y todas las excusas que pusiste un día, de por qué no fuiste un padre presente, de por qué no estuviste presente para tus hijos, de por qué tuviste un hijo aquí, un hijo allá. Un día dejarás de justificarte y tus ojos serán abiertos. Y entenderás el valor de lo que Dios te entregó. Él no buscó justificarse, no buscó decir, no, bueno, es culpa de alguien más, mi hermano quizás. Él dijo no. Volvió en sí, como quien estaba desmayado, volvió en sí. Y dijo, en la casa de mi padre los jornaleros viven mejor. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cuántas personas hoy están sufriendo? ¿Cuántas personas hoy están pereciendo? Cuando en la casa del Padre hay abundancia de pan. En un momento, Noemí, su esposo, sus hijos, se fueron a Moab. Dejaron casa de pan para irse a buscar un mejor futuro. Dejaron el lugar porque había una crisis, porque las cosas se pusieron difíciles. Pero en el camino perdió su familia y su vida se tornó amargura. Lo que para ellos era una libertad económica, ir a buscar el progreso, ahora se tornó en la pérdida de su familia. Y ella volvería a la casa de pan, pero volvería ¿de qué manera? ¿De qué modo? Ella dijo, no me llamen más Noemí, sino que llámenme Mara, porque hay amargura en mí. Ya no hay alegría, no hay motivo. La vida me ha traído amargura a mi corazón. Ella fue a buscar la libertad, pero sin embargo, la vida la sorprendió con el quebranto, la soledad, la pérdida. Pero así como en la vida de este varón, aún hay tiempo para que puedas volver. Ya no en el cuerpo, porque quizás diga, pastor, yo estoy aquí. Sí, en un tiempo yo también estuve así, en el cuerpo. Pero no comportándome como un creyente, no guardando lo que Dios había hablado a mi corazón. Confundido, lejos, hasta que un día volví en sí. Hasta que un día me di cuenta y entendí que debía hacer la voluntad de Dios. Que no tenía sentido seguir viviendo de esa manera. En un momento tú puedes verte claramente. Parece algo difícil o decir cómo ver. Claro. El salmista dijo, Señor, ¿quién podrá ver sus propios errores? ¿Quién podrá ver sus propias faltas? Es fácil ver los errores en los demás, los propios son los difíciles. Pero él dijo, líbrame de los que me son ocultos, porque mis errores yo no los veo. Líbrame de eso. ¿Quién puede ver sus propias faltas? Pero en un momento vuelves en sí y Dios te permite ver tus propias faltas. Dios te permite ver tus errores. Dios te permite ver lo que hiciste. Dios te permite ver el daño, las personas que lastimaste, en medio del egoísmo, en medio de aquella soledad, en medio del odio, el resentimiento. ¿Cuántas personas fueron lastimadas mientras que tú estabas sin sentido? Lo más duro es para una persona que estaba fuera de sí y cuando vuelve en sí le dicen, mira,
dañaste a toda tu familia. Mataste a tu hijo como este varón. Y uno ni siquiera se acuerda de nada. No tiene conciencia, como alguien que ha llegado al borde del alcoholismo y llega a un punto en el cual no se acuerda más nada, no sabe lo que hizo. Está fuera de sí. Puede andar, caminar, hablar con la gente, pero no recuerda nada. Puede lastimar a alguien y al otro día estar como si nada. Puede golpear a su esposa y levantarse el otro día y decirle, ¿qué te pasó? No se acuerda. Pero un día vuelve en sí y te das cuenta de todo lo que hiciste. No es para que la culpa, la soledad y la miseria te hagan volver al Padre, sino para que veas la misericordia de Dios, aún en aquellos momentos que estamos lejos. ¿Quién hizo que Él pudiese recobrar el sentido? Dice la palabra que Nabucodonosor en un momento estaba vuelto a la locura. Se había jactado de la gran Babilonia y quedó comiendo pasto como un buey, perdido, hasta que Dios le da un momento de lucidez. Vuelve en sí y le da la gloria a Dios. Y aquel que parecía que nunca más iba a levantarse, ahora volvió a ocupar su lugar. Hay personas que creen que ya no van a levantarse, que están en medio de la oscuridad y que no volverán a estar en luz, que no volverán a los brazos del Padre. Así como hay quienes están en el cuerpo, pero no en el espíritu. Hay quienes cantan, alaban, pero que no han vuelto al Padre aún, que no han dejado aquellas cosas de la oscuridad, que no han dejado de justificarse, que no han mirado al Padre para decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este dijo, no merezco ser uno de tus hijos, hazme como uno de tus jornaleros, porque aún ellos tienen bendición. Pero así como hoy, esta palabra te dice, no es tarde para que vuelvas al Padre. Si estás escuchando este mensaje es porque no es tarde. No es tarde para que vuelvas en sí, no es tarde para que te despiertes. No es tarde para que te levantes de aquella condición. Dice que el padre corrió para encontrarse con su hijo y puso anillo en su mano, calzado, vestido. El Señor le dio una nueva oportunidad. ¡Aleluya! Hizo fiesta. Santo es Él. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. El padre dijo, este es mi hijo. Estaba perdido, estaba muerto. He aquí fue hallado y vive. En un momento perdió el sentido, pero el amor del Padre lo hizo volver en sí. ¿A dónde podrás estar mejor? ¿Dónde podrás estar mejor que en la casa del Padre? ¿A dónde podrás estar mejor que con Dios? ¿Qué te ofrecerá el pecado? ¿O de qué manera va a seducirte la oportunidad? No hay lugar mejor que delante del altar de Dios. No hay mejor lugar que delante de su presencia y no hay mejor libertad que el estar en la presencia de Dios. En un momento el Señor hablaba palabras de compromiso, palabras que eran duras de entender para una multitud, pero aquellos se dieron la vuelta y se fueron. El Señor miró a los discípulos y le dijo, ¿no se van a ir ustedes también? Pero Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida. ¿A dónde iremos? ¿A dónde podemos alejarnos de Dios y encontrar esa libertad? ¿A dónde podrás sentirte bien? Quizás te sientas bien por un tiempo, pero luego sentirás el vacío, la soledad, la tristeza, la angustia de haberte alejado de Dios y de ver ahora cómo dejaste escapar una gran oportunidad. Cómo dejaste escapar un momento tan maravilloso.
Imagínate la historia de Marta y de María. Marta creyó que estaba haciendo lo correcto. Estaba sirviendo, estaba trabajando. Estaba preocupada por la labor, por los quehaceres. María estaba sentada a los pies del Señor aprendiendo de Él. Imagínate a Marta, tiempo más adelante. El Señor ya no estaba. Y diciendo, ¿qué hice? Yo debía estar sentada ahí. Yo pensé que tendría mañana, la semana siguiente. Pensé que habría más oportunidades, más tiempo. El Señor le dijo, Marta, afanada y turbada en tus muchos quehaceres, María escogió la mejor parte. Esto era necesario, que pudieses escuchar la palabra de Dios. Que tus ojos sean abiertos, que puedas ver la oportunidad que está delante de ti. El Señor le dijo a la mujer samaritana, si tú supieras quién es quien está delante de ti, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Si tú supieras la oportunidad, hay veces que no lo sabemos, no la vemos, no vemos la oportunidad, no vemos el tiempo y la bendición que Dios nos ha dado, hasta que lo perdemos, hasta que llega el momento en que nuestros ojos son abiertos. Hay muchos a los cuales Dios le ha abierto sus ojos, han vuelto en sí, y cuando parecía que era tarde, por la gracia y la misericordia de Dios, no fue así, porque Dios les permitió recuperar su familia, su matrimonio, su economía. No es tarde para aquel que cree. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón al Señor. Aquellos que hoy quieran entregarle su vida. Ya no en el cuerpo, sino aquellos que quieran volver al Padre. Reconciliarse con Dios. Aquellos que en un tiempo estuvieron fuera de sí, que se alejaron. Pero hoy la palabra abre tus ojos y viene para sacudirte y despertarte para que vuelvas al Padre. En el momento que vuelvas en sí, ese es el momento en que volviste realmente. No por haberte acercado aquí, sino cuando comprendas el amor, la gracia y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Y que Él sigue hablándote y Él sigue esperándote. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrir su corazón, que pueda hacer esta oración, repetir esta oración en voz audible. Esta oración que dice, Señor Jesús, luego de escuchar tu palabra, yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y mi Salvador personal. Te pido perdón por mis errores, por mis pecados. Ayúdame a creer. Ayúdame a confiar. Ayúdame a ver la bendición que está delante de mí. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias por morir por mí y por darme vida eterna. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Fuerte aplauso al Señor. Aplauso al Señor. Aplauso al Señor. Aplauso al Señor.